Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López, nuevamente para un nuevo estudio acerca de la fe. Suscríbete al canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a seguir adelante. Recuerda que nos quedamos en Juan 3:18, el cual leímos desde el 16 al 18 y sin más por el momento, vamos a seguir adelante. Te invitamos a que veas los videos anteriores respecto a este tema, ya que ya son 25 videos acerca de la fe, más los que hemos visto acerca del arrepentimiento. Recuerda que lo estamos viendo en profundidad para que tú llegues a entender cada palabra, cada texto desarrollado para que tú crezcas en el Señor, te fortalezcas en el poder de su nombre, ames la bendita palabra de Dios y las promesas dadas por Dios a tu vida, tú las puedas tomar, tú puedas echar mano de las herramientas que Dios ha dejado a tu alcance para que tú camines en santidad, en la luz de su verdad y puedas ser una persona cuyo pensamiento persevera en el Señor, puedas alcanzar madurez, puedas alcanzar esas armas de tu milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Te puedas levantar en el nombre de Cristo y enseñarle a los demás hermanos la bendita palabra de Dios y que ella misma te fortalezca, ella misma te ayude, ella sea la lámpara que alumbre tu camino y de donde en la situación en la que estés en medio de tu vida espiritual, Dios te pueda levantar, Dios te pueda ayudar, Dios te pueda restaurar y traer bendición a tu vida. Vamos a ver entonces el siguiente texto que aparece en Juan capítulo 3 versículo 36 y dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Ahora, recuerda que cuando dice la expresión el que cree en el Hijo, no solamente es aceptar a Jesucristo en tu vida. Ese es el primer paso. Ahora bien, entonces, ¿a qué se refiere toda la expresión de todo lo que dice el texto? A toda la doctrina, a toda la enseñanza que Él vino a darnos para que nosotros anduviésemos en ella, para que nosotros entendiésemos cómo nos debemos limpiar cada día, cómo nos debemos acercar ante el trono de la gracia de Dios y hallar misericordia para el oportuno socorro, es que Jesús deja una serie de enseñanzas prácticas sencillas para que nosotros andemos en ellas. Jesús es el cordero que fue inmolado, Él ya pagó por nuestros pecados. Nosotros nos tenemos que acercar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios y nosotros en ese conocimiento que debemos de tener en el Señor Jesucristo es que nosotros debemos de andar. Ahora bien, si dice la Biblia que el que se rehúsa a creer es el que se rehúsa a creer todas las enseñanzas que el maestro te vino a enseñar. O sea, todo lo que es el Nuevo Testamento son todas esta serie de enseñanzas, esta serie de promesas dadas a tu vida, las que tú debes de practicar y de hacer. Ahora bien, si tú en tu cristianismo te niegas a creer todo lo que puede restaurar tu vida, no solamente a ti, a tus hijos, a tu familia, a tus seres queridos, a tus seres amados, entonces no estás creyendo en el Señor Jesucristo. Por eso es que es importante que tú leas este tipo de textos para que tú le creas a Él, para que veas que estas enseñanzas son de una manera práctica en tu vida para que puedas perseverar, hallar gracia, misericordia y paz delante de Dios. Jesucristo vino a romper el velo para que tú, ya no como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que solamente una vez al año entraban en el lugar santísimo, sino que ahora tú puedes entrar en esa dirección y
tener ese encuentro con Dios, fortalecerte en el poder de su nombre, crecer en la gracia y en la misericordia de Dios y fortalecerte día con día para que puedas seguir adelante perseverando en Dios. Por eso es que es muy importante que tú vengas a la Biblia y que sea ella la que abra tu entendimiento para que tú puedas comprender lo que Dios quiere para tu vida, la forma en que Dios quiere manifestar el olor de su conocimiento y puedas perseverar en él, puedas alcanzar las promesas, puedas entonces en ese creer en Dios, acercarte con fidelidad, puedas entonces creer que tu oración sube como ese olor fragante y ya no sigas dudando que tu oración en tu vida, en tus sentimientos, crees que Dios no te escucha. Porque cuando comienzas a leer la Biblia, comienzas a creerla, es que Dios está comenzando a tratar contigo, comenzando esa parte de aprendizaje a través del Espíritu Santo, llenándote de fe, llenándote del pensamiento de Dios dentro de ti, para que tú pongas en práctica la bendita palabra de Dios. Pero es importante, amado hermano, que nos estás viendo, que tú aprendas a fortalecerte en el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra de Dios sea esa lámpara que alumbra tu vida, que tú puedas memorizar, por ejemplo, se me viene a la mente el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú aprendes a que esa palabra, que Dios es quien te pastorea y que nada te va a faltar, sino que Dios suplirá tus necesidades, Él te dará para el día a día, entonces entiendes que Él es también tu proveedor, que Él es tu sanador, que Él es quien te liberta, quien te ayuda, quien te renueva, quien te transforma, quien le da a tu vida gozo y paz para que tú te fortalezcas en el poder de su nombre y perseveres en Él. Por eso es que este texto es una demostración de que tú tienes que creer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo para que tu vida sea una vida bendecida, una vida donde el Espíritu Santo te dice que tú eres más que vencedor. Tú eres una persona que va a alcanzar las promesas de Dios, que va a alcanzar las bendiciones de Dios dadas a su pueblo, porque tú eres parte de su pueblo. Pero para eso tú lo tienes que creer. Muy bien, vamos a seguir con nuestro siguiente texto en Juan 4, versículo 21. Vamos a leer del 20 al 22 para que podamos ver el contexto de lo que Jesús está hablando. Jesús le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación, ¿de dónde viene? ¿O a quién fue dada? ¿O a quién le fue prometida? Al pueblo de Israel, a los judíos. Ahora bien, aquí vamos a hacer una aclaración. Todos los israelitas, porque así es la palabra exacta, todos los israelitas son judíos, no, porque la palabra judío es perteneciente a la tribu de Judá. Entonces, de una vez desde aquí, Jesús comienza a dar la profecía de acuerdo al libro del Génesis, de dónde iba a venir el Mesías, y que en Mateo 1 y en Lucas, en las genealogías, comprobando en estas genealogías de dónde viene el maestro, que es de la tribu de Judá. Entonces, por eso es que hace mención la salvación de dónde iba a venir. Por eso es
No se confunda o no generalice cuando dice, bueno, pero es que la salvación viene de los israelitas. No, la salvación iba a venir, pero Jesús está hablando de esa manera profética de que el Mesías iba a ser de la tribu de Judá o perteneciente a la tribu de Judá, y por eso dice la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Entonces, no está mal la expresión, está mal muchas veces sí la expresión que nosotros hacemos mencionando al pueblo de Israel como judíos. No todos son judíos, no todos, pero todos son israelitas. Entonces, por eso es que aclaramos esta parte, aunque también, por ejemplo, en mi caso, junto con muchos hermanos, de repente se nos barre y entonces comenzamos siempre a decir y que los judíos y los judíos y los judíos, y a veces es algo que está mal empleado, pero trataremos de ir quitando esa parte, pero ya entendimos entonces a qué se refiere lo que dice la escritura. Entonces Jesús recuerda que está hablando con la mujer que le ofrece agua y que le dice cuántos maridos has tenido, y le dice que es verdad que el que tiene ahorita no es su marido, y entonces le dice yo creo que eres profeta. Y entonces Jesús comienza a predicarle, a hablarle a esta persona, y entonces comienza a decirle de dónde viene la salvación. Jesús mismo le está dando ese plan de salvación a esta mujer. Entonces es interesante saber que en todas estas expresiones donde Jesús le está diciendo a esta mujer acerca de la salvación gloriosa y de la salvación maravillosa, Jesús también le da ese plan de salvación. Vamos a seguir adelante en Juan 4, versículo 39. Vamos a leer hasta el 43. Y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora bien, fíjense, vamos a dar más datos históricos. Más datos históricos. Los samaritanos, a pesar de ser no judíos, israelitas, ellos estaban apartados de donde estaban todos los religiosos. Ellos eran, vamos a decirlo así vulgarmente, como los apestados. Inclusive era una ofensa, perdón la expresión de lo que voy a decir, pero era como una mentada de mamá decirle a alguien que era samaritano. Así a ese grado. Y a Jesús se lo dijeron. A Jesús le dijeron que él era samaritano y que tenía demonio. O sea, por eso es que todos estos insultos, todas estas injurias, todas estas calumnias que le dijeron a nuestro Señor Jesús, y que él siempre se guardó con prudencia, con sabiduría, donde no se enaltecía, sino él bendecía a la gente. Por eso nos deja toda esta serie de enseñanzas para los demás, que debemos de perdonar a nuestro semejante, amar a nuestro prójimo, y toda esta serie de enseñanzas que el maestro nos viene a hacer es para que nosotros creamos en lo que él dice, lo que él dijo, porque él también lo puso en práctica. Y él no nos enseñó nada
que él no haya vivido, nada que no haya experimentado, sino que de la manera en que él lo experimentó, es que él nos deja estas enseñanzas para que nosotros andemos en ellas. Entonces, Jesús mismo va con esa gente que no es aceptada, que es reprobada, que es rechazada por el pueblo israelita, y él mismo se queda ahí para enseñarles. Por eso es que la salvación, ya Jesús comienza a predicar, aunque él no le predica más que a los gentiles romanos, recuerda eso, porque ya con los apóstoles es que se extiende a más pueblos, a más países, la bendita palabra de Dios por los apóstoles. Sin embargo, Jesús, el único contacto que tiene con el gentilicio es con Poncio Pilato y toda la serie de su ejército. Es el único contacto, porque él venía primero a predicarle a Israel. Entonces, no nos equivoquemos, aportamos los datos históricos que menciona este texto, y también de paso decimos acerca de estos samaritanos, que pues ahora sí que también ellos comprendiendo y entendiendo mucho más lo que a lo mejor los israelitas no alcanzaron a comprender, y digo no todos, porque también hubo israelitas que se arrepintieron, que siguieron los pasos de nuestro Señor Jesús, aparte de los discípulos. Entonces es interesante ver cómo toda esta serie de temas nos ayuda a que también nosotros como gentiles recibamos el regalo de vida. Es verdad, de primera mano el pueblo de Israel tiene las evidencias del Mesías. Ellos pueden inclusive ser muchos más estudiosos de que nosotros de la vida de Jesucristo. Sin embargo, son pocos, porque también no quiero hablar tanto en general, porque hay israelitas convertidos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también hay israelitas que son católicos, pero a ellos se les conoce, fíjese, así se conoce por el pueblo de Israel, se les conoce como marranos, así literal. A ellos, para no, ya le dije el nombre, entonces para no repetirlo y al rato alguien piense que es una ofensa. Muy bien. ¿De dónde surgen estos de este grupo? En la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos son perseguidos por los nazis, la misma Iglesia Católica, para rescatar a algunos judíos, ellos les ponen la condición de que se tienen que convertir al catolicismo, si no podían hacer nada por ellos. Lógicamente, estos judíos, por querer salvar la vida, es que se vuelven católicos, y es que la iglesia los rescata. Sin embargo, acuérdense, era la misma condicionante. O sea, durante toda su vida iban a mantener la religión católica. Ellos iban a renunciar a lo que creían de Dios en su totalidad, porque así estaban dadas las condiciones. Y es que por eso, o sea, a lo mejor esto te sorprenda, ¿no? O pienses que, ay, hermano, ¿a poco si hay israelitas católicos? Sí, sí, pero así se conocen. Así el nombre que ya te di, así se les conoce. No a los otros que se han convertido
a nuestro Señor Jesucristo, porque tampoco la palabra son judíos mesiánicos. Tampoco se equivoque, no es, o sea, porque una aclaración que dicen los mismos israelitas, y esto te va a sorprender lo que te voy a decir, es que todos los israelitas son mesiánicos, porque creen en el Mesías, pero no de la forma en que lo dice el Nuevo Testamento. Por eso es que es un mal dicho cuando nosotros o aquellas personas que dicen ser judíos y que dicen que son judíos mesiánicos, ya desde ahí, decir que son judíos mesiánicos, siendo que ni siquiera son de la tribu de Judá, sino que son israelitas, desde ahí está toda una falsedad. Ahora, yo estoy para desmentirlo, no, simple y sencillamente está mala expresión, pero tampoco es como que para que nos como que veamos que tienen otro nivel, ¿no? O sea, fíjese, usted como gentil pudiese enseñarle a estos israelitas convertidos al cristianismo, también usted pudiese ser ese maestro. Sin embargo, como muchas veces nos sentimos inferiores, y no es que nos debamos de sentir superiores, sin embargo pensamos que ellos saben más que nosotros, y la respuesta es que no, porque ellos nos pueden llevar ventaja en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, con toda la revelación del Espíritu Santo dada a tu vida y a mi vida, es que tú como maestro les puedes enseñar a estos israelitas convertidos al cristianismo, ¿sí? Entonces, por eso es que es interesante hablar de todo este tipo de temas, para que tú también vayas grabándote ciertos datos y puedas ahora sí que también tenerlos en cuenta en tu vida. Solamente son datos, no tienen ni afectan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sino son datos que debemos de conocer a nivel general. Muy bien. En Juan 4, versículo 48 dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? O sea, acuérdense que aquí Jesús sana a la hija de un noble. Si nosotros nos vamos y leemos desde el 43, dice 2 días después salió de ahí. ¿De dónde? De Samaria, y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Pues, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Por eso es que, amados hermanos, a veces se ha abusado tanto de lo que Dios puede hacer, pero aquí lo digo con respeto, con mucho respeto lo digo, de muchos hermanos que inclusive han lucrado con lo que Dios hace. Y lo digo con respeto, lo digo con mucho temor. ¿Por qué? Porque entonces la gente, si no ve milagros, si no ve señales, no cree. Y entonces ellos, en su afán de querer que la gente se convierta, es que comienzan todas estas campañas de milagros. Suceden, sí, gracias a Dios hay mucha gente que es sanada, y no me refiero solamente a lo físico,
también a lo espiritual, que es lo más importante y es de lo que muchas veces no damos testimonio, que Dios nos ha sanado de ciertos padecimientos espirituales y muchas veces de eso no damos testimonio más que de lo que es sobrenatural, cuando todo eso es importante también. Entonces, Jesús comienza a preguntar, o sea, si no ves las señales, o sea, no vas a creer. Por eso es que es importante que usted en las escrituras, que comience usted a fortalecerse en Dios. Usted le crea a nuestro Señor Jesucristo a pesar de lo sobrenatural. Porque cuando venga lo sobrenatural, usted ya le creyó a Dios, que eso que está haciendo Dios, ya sea a través de usted, ya sea a través de un hermano, lo está haciendo Dios por los dones repartidos a cada uno en particular, que no es el hombre quien hace las cosas, sino es Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, y que toda la alabanza y toda la gloria le pertenecen a Él. Por eso es que es interesante, amado hermano, que tú te fortalezcas en Dios, camines en la santidad, en la misericordia y en la gracia de Dios, y puedas llenarte de su presencia para poder perseverar en la sabiduría y en el conocimiento de Dios, para que cuando vengan esos milagros de Dios hechos, te vuelvo a repetir, a lo mejor por ti, tú sepas que eso es secundario, no es donde se fortalece tu fe. Tu fe se fortalece en el Señor Jesucristo, aunque tú no veas algo sobrenatural. Tú crees en el Señor Jesucristo porque la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, está dentro de ti, mora en tu vida, te llena y te ha llenado durante todo este tiempo, y por eso es que es importante que tú te sigas fortaleciendo en el poder de su nombre. Muy bien, vamos a seguir adelante. Dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí, por la sanidad, fíjese, a pesar de esa pregunta que Jesús le hace a este padre de familia, después de que el hijo de este noble sana, toda su familia creyó, cayó rendida a los pies del Señor Jesucristo. Ahora bien, fíjate lo que te voy a decir. Esta fue una sanidad física. Los milagros, te vuelvo a repetir, Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y sus años no acabarán. Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos hombres que no han podido dejar el cigarro, el alcohol, la borrachera, el vicio, como es la cocaína, la heroína, el tiner, el FZ10 y toda la serie de nuevos productos que conducen a la gente a estar aprisionados dentro de este vicio, lo mismo que el pandillerismo, todos estos grupos criminales donde la gente se ve atrapada por la vida fácil que esto les pasa. ¿Qué pasa cuando Cristo los rescata? Eso también es un milagro, hermano. Y muchas veces, a ti te lo digo, familia que me escuchas, que tal vez tengas familiares cristianos que han vivido atrapados en esa serie de problemática, y tú no estás siendo como esta familia, no estás creyendo, porque también ese milagro sucedió en tu familiar. Y
Ahora te corresponde a ti, en ese agradecimiento de parte de Dios, creerle que fue Dios quien rescató a tu familia y que no había otra solución que ustedes ya habían buscado en distintos medios, sino que a través de nuestro Señor Jesucristo fue que tu familiar sanó. Por eso es que es importante, amados hermanos, ser agradecidos con Dios, reconocer nuestra necesidad de Dios, caer a los pies de Cristo, fortalecernos en Dios, caminar en santidad, en la luz de la verdad de nuestro Señor Jesucristo y perseverar en Él. Debemos de alcanzar gracia, misericordia y paz delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos fortalecernos en el poder de su nombre, y que también podamos predicarle a nuestra familia de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, de la forma en que nos rescató, de la forma en que nos ha ayudado, de la forma en que Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, de la forma en que Él nos ha sanado. Muchas veces cuando Dios te quita a ti, que fuiste una persona muy iracunda, una persona muy violenta, y que Cristo ya sanó esa parte de tu vida, también debes de dar testimonio, porque ese es un milagro que Dios ha hecho en ti, a pesar de que tú hace mucho tiempo ya no querías ser esa persona, y que no podías dejar de hacer eso. Sin embargo, ahora que Cristo sanó esa parte de tu vida, también debes de dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en ti. Muy bien, vamos a seguir adelante. Muy bien. Vamos a Juan 5, versículo 24, el cual dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, vamos a volverlo a leer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién es el que le envió? Dios. Entonces, tú crees en Dios a través de la persona de Jesucristo. Por eso es importante que tú medites en todas las escrituras. Por eso es que no hacemos caso omiso, sino que dejamos que tú leas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y salvo la doctrina de los sacrificios, que esos fueron quitados por el Señor Jesús, pero toda la demás doctrina sigue siendo operante hasta nuestros días. Porque si nosotros seguimos o siguiéramos bajo la ley, es imposible que algún hombre cumpla a cabalidad con toda la ley.